Hola, buenos días a todos. Tenemos ya, ahora mismo 120 personas conectadas, pero esperamos todavía que se conecten algunas más. Si os parece, empezamos puntuales a las 12, pero esperamos un momentito al inicio del... Muy bien, pues buenos días a todos. Son las 12, empezamos con puntualidad. Muchas gracias a todos los que os habéis inscrito en este webinar, que más o menos durará, esperamos que aproximadamente una hora, incluyendo las preguntas que dejaremos al final. Me acompañan en esta presentación Camino Correia, que sabéis que es la directora de proyectos y programas europeos dentro de Zabala, y Miguel Ángel Bernal, que es profesor titular de la Universidad de Zaragoza y colabora con nosotros, con Zabala, en los ámbitos que tienen que ver con la contratación pública y muy en particular la compra pública de innovación. Yo creo que no hace falta hablar de Next Generation. Creo que estamos todos un poquito aplastados por la cantidad de información, la cantidad de borradores, la cantidad de listas de proyectos que están sucediéndose por todas partes, ¿no? Hay una sensación de que esto es un sprint, ¿no? Y que hay que, antes de fin de año, llegar a algún sitio lo antes posible y no sabemos muy bien todavía, lo que pasa es que en qué dirección correr o cuáles son los obstáculos que nos vamos a encontrar. El mensaje que queremos dejaros en este webinar es un mensaje que tiene que ver con que más que una carrera de velocidad, esto de Next Generation va a ser una carrera de fondo. Es una carrera de fondo en el que estamos empezando. Hay, por supuesto, que tener proyectos para poder concursar en esta carrera, para poder competir, pero también hay que tener dos temas fundamentales, ¿no? Que en ocasiones estamos echando un poquito en falta. Uno es la experiencia en lo que es la gestión de los fondos europeos. O sea, Next Generation son unos fondos que van a estar supervisados por la Comisión Europea y que van a tener una compleja tramitación que pasa por los gobiernos de los estados y en algunos casos también por los gobiernos de las comunidades autónomas o las administraciones locales. No es la primera vez que esto ocurre en la historia, o sea que hay otros fondos que han tenido esta misma arquitectura y, bueno, pues hay personas que tienen una amplia experiencia. Nosotros en Zabala, pues llevamos unos añitos, ¿no? Trabajando cumplimos el 1 de enero 35 años, o sea, trabajando en estos temas. O sea que algo hemos sufrido estos programas y estos fondos de la Unión Europea, ¿no? Y es muy importante entender cómo funciona esto. Y es muy importante apoyarse en gente con experiencia. Camino Correia va a ser la primera que intervenga hoy en el webinar y os va a hablar un poquito de la perspectiva que ella tiene desde muchos años de experiencia en la gestión de fondos europeos, de qué es lo que está ocurriendo realmente, cómo se va a instrumentar esto en la realidad y cuáles son las claves fundamentales, ¿no? ¿Cuál es un segundo elemento que es importante entender? Bueno, pues que para poder consumir todos estos recursos va a haber un cierto grado de innovación en la gestión pública de los recursos y en la colaboración público-privada. Ya sabéis que hay un borrador de Real Decreto que está tratando de plantear algunos ámbitos concretos de innovación, pero innovar en contratación pública, de nuevo, es una cosa que se beneficia de la experiencia. Es decir, no sé si alguno de vosotros ha trabajado en innovar en la contratación pública. Miguel Ángel Bernal, que es nuestro segundo ponente, lleva varios años haciéndolo. Y lo lleva haciéndolo desde el Observatorio de la Compra Pública de Innovación de la Universidad de Zaragoza y lo ha hecho también desde la propia administración pública, en el gobierno de Aragón, ¿no? Entonces, tiene experiencia de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son los límites de la contratación. Hemos preparado este webinar con mucho cariño porque pensamos que es importante que
tengáis conceptos claros que os ayuden a prepararos para este largo camino que tenemos por delante. Yo ya le cedo la palabra a Camino, que va a hablaros de este primer bloque, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que realmente vemos desde Zabala en Next Generation? Camino, te dejo que tomes tú la palabra. Luego me incorporo al final. Muchísimas gracias, Guillermo. Y muchísimas... Vamos a quitarnos para que me veáis bien. Vale. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Bueno, yo voy a empezar la presentación con el mayor orgullo de Zabala, ¿no? Que es su equipo de trabajo. Somos más de 270 personas que nos dedicamos a la gestión de la I+D+I. Desde el comienzo, desde el apoyar a nuestros clientes, empresas, entidades de investigación, entidades tecnológicas, administraciones, en el diseño de su estrategia de I+D, en el diseño de proyectos concretos, en la búsqueda de las oportunidades de financiación, tanto públicas como privadas, tanto a nivel regional como nacional como europeo, en la redacción de los proyectos para que encajen perfectamente en estas oportunidades y después pues en la gestión de los mismos hasta el cobro del último euro final y a poder ser del 100% de los euros que nos han concedido. Nacimos en Pamplona hace ya más de 35 años y nuestra siguiente oficina, que ya tiene más de 15 años, fue Bruselas. Y bueno, en este momento pues ya tenemos 13 oficinas en 5 países. Bueno, como ya comentábamos, pues ya hace 30 años, ¿no?, que nosotros vamos siguiendo todos los programas, muy especialmente los programas europeos, eso, sobre todo dentro de mi área. El programa multianual 21-27, que ya se estaba trabajando desde mayo de 2018, con más de 1 millón de millones de euros, y en mayo de 2020, como todos ya sabemos, pues debido a la pandemia y a una reacción realmente, en mi opinión, sobresaliente de la Comisión Europea, propuso otro nuevo programa con más de 750.000 millones de euros, ¿vale?, para gastar o comprometer en el 21-23, adicional al programa multianual. O sea, realmente para los próximos 3 años multiplica por 3 el dinero que puede venir de Europa. Este programa de 750.000 millones de euros tiene distintos subprogramas, pero bueno, los dos que más estamos oyendo, ¿no?, continuamente son el Fondo de Recuperación y Resiliencia con 672.500 millones y el REACT-EU 47.500 millones de euros. Estos, entre otras cosas, se están oyendo muchísimo. ¿Por qué? Porque se ha hecho una estimación del dinero que podría venir a España si hacemos las cosas bien, que creo que estamos en ello. Y del Fondo de Recuperación y Resiliencia podrían venir hasta 59.000 millones de euros en subvención y 67.000 millones de euros en crédito. Y del Fondo REACT-EU para apoyar las políticas de cohesión, los actuales programas FEDER, Fondo Social Europeo, etcétera, podrían llegar a España hasta 12.400 millones de euros. Teniendo en cuenta estos números, realmente el dinero que podría llegar a España en los próximos 3 años son el 5% de lo que ha llegado habitualmente. Con lo cual, la oportunidad grandísima, el reto grandísimo. Este es un poquito el contexto, ¿no?, de este webinar. Tenemos una gran oportunidad, pero para ello tenemos que conocer muy bien cuáles son estas oportunidades y también las herramientas que vamos a tener para acceder a estas oportunidades. En concreto, para el Fondo de Recuperación y Resiliencia, uno de los aspectos más importantes es que no es un dinero que vaya a venir a España porque sí, sino que España tiene que presentar un plan de recuperación y resiliencia con inversiones, reformas, proyectos específicos para los próximos 3 años. Esto es lo que estamos, ¿no?, todos en este momento, ¿no?, desde
regiones, las ciudades, los gobiernos, las empresas, ¿no? Definiendo estos proyectos para intentar hacer un gran programa para enviar a Europa, que tanto la Comisión Europea como el Consejo Europeo nos lo evaluarán. Esta será la base, ¿vale?, para que este dinero llegue a España. ¿Y en qué punto estamos? Bueno, pues como decíamos, la Comisión Europea reaccionó a la terrible situación de pandemia en la cual nos encontrábamos y encontramos y propuso este programa. Este programa ha sido aceptado, apoyado por el Consejo ya en julio del 2020, ha habido un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo y ahora estamos en el proceso de aprobación por todos los parlamentos nacionales, que, bueno, hay muchas noticias, ¿no? Pues algunos lo están vetando, etcétera. Y esto ya es una opinión, ¿no? O sea, realmente esto está parando absolutamente todos los fondos, con lo cual esto será una negociación, pero estos fondos se van a aprobar, porque no solo es el Next Generation EU, sino absolutamente todo el programa, el millón de millones de euros también está parado a falta de esta aceptación, con lo cual de aquí a final de año probablemente los parlamentos nacionales ya den ok a este presupuesto y se apruebe el presupuesto definitivo por el Parlamento Europeo y por el Consejo Europeo. Objetivo final de 2020. Y por parte de España, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues el Estado preparó ya el borrador del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que ya se podía presentar a Europa desde el 15 de octubre del 2020. En este momento se está negociando por parte de los distintos ministerios este borrador con el objetivo de tener un borrador cerrado para final de año, de manera que en el momento en que los presupuestos a nivel europeo se aprueben y entre en vigor el reglamento definitivo para el mecanismo de recuperación y resiliencia, se pueda presentar este plan de recuperación y resiliencia inmediatamente y empiecen a correr los tiempos de evaluación de la Comisión Europea y evaluación del Consejo, que se estima en aproximadamente 3 meses. El plan que se ha presentado a Europa por parte del Estado es el Plan España Puede. Realmente hay un documento público resumido que explica las líneas generales, basado en 4 grandes ejes, totalmente en línea con lo que la Comisión está pidiendo, como no puede ser: transición ecológica, transición digital y la parte de inclusión, que en el caso de España Puede, está representada en cohesión social y territorial y en la igualdad de género. Este plan también recoge una serie de palancas, ¿vale?, en las cuales realmente se intentan reflejar o recoger todos los actores y actividades económicas del Estado. Pero claro, aquí llegamos a la gran pregunta, ¿no? Muy bien, hay mucho dinero, va a venir mucho, o puede llegarnos a venir mucho dinero. Este dinero, para que nos llegue, tenemos que presentar este plan de recuperación y resiliencia que está integrando información de muchísimas fuentes, pero ¿cómo se va a canalizar este dinero? Bueno, pues hay cosas que están ya claras, ¿no? El 100% del dinero que va a venir de Europa va a entrar en presupuestos generales del Estado, con lo cual siempre será el Estado el receptor de la financiación de la Comisión Europea. Esto al Estado le ha permitido, ¿vale?, y esto es una muy buena noticia, porque adelantar ya en la propuesta de presupuestos generales para el 2021 27.436 millones de euros que se espera que vengan de transferencias de la Unión Europea. Si hemos visto un poquito antes el calendario, es decir, pues espera, que entre que lo presento me lo aprueban para cuando me paguen, pues esto ¿cuándo va a venir? En el tercer trimestre probablemente del 2021. Entonces, ¿no vamos a tener oportunidad de tener acceso a este dinero hasta finales del 2021? No, porque el Estado ya en su borrador de presupuesto para el año 2021 ha incorporado, ¿vale?, de los 70.000 millones de euros que podrían llegar a España, ha incorporado aquí 27.436 millones de euros
que estarán disponibles, ¿vale?, a partir de enero del 2021. ¿Vale? Otra de las grandes preguntas será, ¿las regiones, las ciudades van a tener capacidad de gestionar parte de este dinero? Y la respuesta también es sí, ¿vale? Estas son respuestas que están escritas en las preguntas frecuentes en la página web de Moncloa, ¿no? Ya desde el comienzo se indicó que las comunidades autónomas podrían gestionar partes de los fondos, así como que se diseñarían herramientas también para que las entidades locales también pudiesen tener acceso a parte de estos fondos, pero específicamente ya en los presupuestos generales del 2021, de estos 27.000 millones de euros, ya se indica que más de 10.000 millones de euros los destinatarios van a ser las regiones y más de 1.200 millones de euros los destinatarios van a ser las ciudades, ¿vale? Con lo cual, estos grandes fondos van a ser siempre gestionados a través de los presupuestos generales del Estado, pero en esos presupuestos generales del Estado ya se indica que habrá parte que destinatarios serán ciudades y que habrá parte que destinatarios serán las regiones. Esta transferencia de dinero se realizará a través de convenios marco entre los ministerios y las regiones. Y por último, digamos, la gran pregunta es, ¿y las empresas podemos ir directamente a Europa a pedir dinero? No, como decíamos, siempre los intermediarios van a ser a través del Estado, a través de los ministerios o a través de las regiones mediante estos convenios marcos. Con lo cual, las empresas sí van a tener acceso, por supuesto, a estos fondos, pero siempre tendrán que ser acudiendo a convocatorias, ¿vale?, que gestionarán estas entidades gestoras, que serán o los ministerios a nivel nacional o las regiones a nivel regional. Por lo tanto, la Comisión Europea hará la transferencia al Estado. El Estado, en este momento, ya ha definido los programas para los presupuestos para el 2021. En esos presupuestos ya tenemos una cantidad muy importante de estos fondos que empezarán a estar disponibles a partir de enero del año que viene. Este dinero, una parte importante, ¿vale?, que hemos visto, más de los 27.000, más de 13.000 o unos 13.000 millones de euros van a ser transferidos mediante convenios a las regiones, y después tanto las regiones como el Estado abrirán convocatorias para que las empresas presenten sus proyectos, lanzarán concursos para todas sus inversiones públicas, para la implementación de las inversiones públicas, e implementarán una nueva herramienta que va a ser la cooperación público-privada también para gestionar parte de estos fondos. Y es a partir de aquí donde dejo la palabra a mi compañero Miguel Ángel, que es el que nos va a explicar muchísimo mejor pues las primeras pistas o informaciones que hay de estas nuevas herramientas para la implementación de los fondos. Gracias. Muchas gracias, Camino. Si cierras tu pantalla, yo debería poder compartir la mía. Voy inmediatamente. Y de esta manera creo que así se ve mi presentación, la presentación en la que me voy a apoyar en mi exposición, hilando un poco la cuestión que tú apuntabas, Camino, que es, bueno, todos estos fondos que se presume que van a llegar a la Administración General del Estado y que luego van a ser objeto de reparto con otras administraciones, cómo se ejecutan, ¿no?, cómo se gastan.
y los instrumentos tradicionales que conocemos para que las administraciones ejecuten sus presupuestos son los contratos públicos y las subvenciones, y por eso habíamos pensado en incluir en este seminario un análisis de las primeras medidas que se conocen para la gestión contractual a través de los contratos públicos de las cantidades de estos fondos, ¿no? Los mensajes que nos llevan cierto tiempo lanzando desde las propias instituciones europeas como desde el propio gobierno nacional es que hay que estar preparados, que los gestores, los empleados que hayan de encargarse de la gestión de esos fondos tienen que prepararse y hay que acomodar también las herramientas e instrumentos jurídicos con el ánimo de ganar agilidad en los procedimientos que tengan por objeto la canalización de esos fondos, ¿no? La presidenta von der Leyen en esa conferencia de presidentes nacional y autonómicos del pasado mes de octubre lo recalcaba en su mensaje, lo mismo que el presidente del gobierno, que en reiteradas ocasiones ha señalado esa necesidad de que las administraciones públicas se preparen para gestionar con agilidad y eficacia esos fondos. Las últimas novedades pasan por el anuncio de un Real Decreto Ley para eliminar trabas burocráticas, eliminar cuellos de botella presentes en algunas de las normas que resultará necesario aplicar para la gestión de estos fondos, particularmente la normativa en materia de contratación pública, así como también la de subvenciones. Esta misma semana se anunciaba precisamente que un Real Decreto Ley, cuyo contenido ya se ha filtrado en la prensa y es fácilmente accesible a través de Internet, en el que el propio presidente del gobierno calificaba la voluntad de hacer una verdadera revolución administrativa con el mismo. ¿De acuerdo? Es un texto que todavía no es definitivo y que además habrá de ser completado con la regulación que eventualmente puedan hacer las comunidades autónomas que también van a participar en la gestión de estos fondos, pero nos ha parecido oportuno echar una primera ojeada a su contenido, con la advertencia, ¿de acuerdo?, de que no es un texto definitivo y que, por tanto, algunas de estos aspectos pues, pueden cambiar o ser modificados en la versión definitiva. Como novedades generales, este proyecto de Real Decreto Ley contempla en el apartado de medidas organizativas la recuperación de la figura de las agencias estatales como organismo en el que probablemente se centralice la gestión de algunos de los fondos. También se contemplan instrumentos y algunas especialidades en la gestión de esos procedimientos. Se anuncia una ventanilla única a través de la cual obtener toda la información del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Se establece o se contempla como medida general la posibilidad de en los instrumentos que se utilicen para la gestión de los fondos, tanto contratos como subvenciones, la posibilidad de pagos anticipados de hasta el 50% de la cantidad total a percibir, modificando el límite que aparece ahora en la Ley General Presupuestaria. Se habla también de simplificar la función interventora, el control económico-financiero de los procedimientos tanto de contratación como de subvenciones, no de su eliminación, sino de su simplificación, así como la adopción con carácter general de la consideración de la necesidad de tramitar de manera urgente
esos procedimientos que tengan por objeto canalizar fondos Next Generation, ¿no? En materia de subvenciones, por ejemplo, hay algunas medidas específicas entre las que yo destacaría la unificación de lo que son las bases y la convocatoria de esas subvenciones en un mismo documento, en un mismo acto, con el ánimo de ganar un poquito de tiempo en la tramitación de esos procedimientos, ¿no? O la habilitación de la posibilidad de conceder subvenciones de concurrencia, pero no de carácter no competitivo, que sean adjudicadas por orden de presentación de solicitudes cuando así estén previsto en las bases de esas subvenciones. También creo que es importante llamar la atención sobre un nuevo instrumento de colaboración público-privada que aparece en ese proyecto de Real Decreto Ley, que son los PERTES, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. Es una figura que se enuncia en ese borrador de Real Decreto Ley para hacer referencia a proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad y que exigen la colaboración público-privada. El instrumento simplemente se define en estos términos y se remite a un desarrollo reglamentario posterior las cuestiones relativas a cómo se van a organizar, cómo se van a desarrollar, cómo se van a seleccionar y quién van a formar parte de los mismos. En el borrador sí que se anticipa la voluntad de crear un registro estatal de entidades tanto públicas como privadas que estén interesadas en la realización de esos proyectos. Se avanza también la posibilidad de que aquellos que estén inscritos en ese registro podrán ser objeto de una subvención directa para el desarrollo de esos proyectos. Se habla también de la posibilidad de suscribir convenios preferentes con las entidades que estén inscritas en ese registro de interesados en el plan, en los PERTES, contemplando, elevando para estos proyectos la posibilidad de anticipar las cuantías a los encargados de su realización de hasta el 90% de las cantidades anuales que deban percibir, así como también para estas entidades que formen parte de los PERTES, la preferencia para la participación en consorcios que se puedan constituir entre el sector público y el sector privado para la gestión de proyectos con cargo a los fondos. El proyecto también contempla una serie de medidas específicas en materia de contratación pública y aquí seguro que quienes nos acompañan esta mañana y se ocupan de la gestión de procedimientos de contratación pública en las administraciones públicas, pues seguro que va a resultar de su interés, ¿no? Estas medidas, lo primero que hay que decir es que solamente se contemplarían para la ejecución de contratos, para la licitación de contratos que fueran financiados con cargo a los fondos Next Generation, ¿de acuerdo? No son medidas, por tanto, de carácter general que podamos aplicar a todos los contratos, a la contratación ordinaria de las entidades que los celebren. Entre esas medidas específicas, en materia de procedimiento, pues se declara urgente la tramitación de estos expedientes de contratación, se habilita una elevación de los umbrales para tramitarlos como procedimientos abiertos simplificados, tanto en su modalidad abreviada como ordinaria. En este segundo caso, podrán tramitarse como procedimientos abiertos simplificados hasta los umbrales de la consideración de esos contratos como sujetos a regulación armonizada. También se contempla en ese Real Decreto Ley, se anima a la elaboración de pliegos tipo de contratación con el ánimo de unificar un poco y facilitar la tramitación de los procedimientos, teniendo ya documentos normalizados con arreglo a los cuales lanzar las licitaciones, y se habla también específicamente de la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda celebre contratos marco para servicios que tengan por objeto la asistencia técnica, la consultoría y la auditoría, funciones relacionadas
la tramitación de estos proyectos. En el ámbito de la organización, a mí me ha llamado la atención el hecho de la posibilidad de que las administraciones públicas utilicen sus medios propios para la ejecución de proyectos, incrementándose o eliminándose el límite para que esos medios propios subcontraten prestaciones con terceros, que ahora está limitada en el 50% del importe del encargo. En el ámbito de la gobernanza se atribuye a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado la facultad o la coordinación para la aplicación de las especialidades previstas en materia de contratación, instrucciones que resultarán obligatorias para las entidades que formen parte del sector público estatal. Y, por último, en el ámbito de las garantías y los controles, se establece una reducción en el plazo para la presentación del recurso especial en materia de contratación para estos contratos, que se reduciría a 10 días naturales respecto de los 15 hábiles que es el plazo ordinario que se aplica actualmente, con la condición de que los procedimientos se hayan tramitado de forma electrónica. Y además también se prevé la ampliación de los vocales del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que pasarían de 3 a 5. Bueno, mientras llega esta nueva regulación, mientras llegan estas nuevas medidas y con ese objetivo de prepararnos, ¿no? Y esa recomendación que nos hacen llegar desde los ámbitos superiores, he considerado oportuno el recordar algunas de las cosas que ya están permitidas, ya nos habilita la Ley de Contratos del Sector Público para realizar, orientadas a facilitar la tramitación de esos procedimientos de contratación pública y a ganar todo el tiempo que resulte posible para bueno, no perder tiempo en la preparación de los expedientes de contratación y dejar mucho más tiempo para la ejecución de los proyectos, puesto que, como mi camino ha comentado, los proyectos, tal y como está prevista ahora la regulación, los fondos deben comprometerse hasta el año 2023 y deberían estar completamente ejecutados antes de que finalice el año 2026. Por eso es importante no perder excesivo tiempo en la tramitación de los procedimientos de adjudicación para facilitar o para dejar mucho más margen a la ejecución. Y para ello, pues hay algunas cosas que ya podemos hacer, aun cuando todavía no nos han asignado fondos, aun cuando no se han aprobado todavía proyectos. Pero hay una serie de actividades preparatorias que nos van a permitir ganar tiempo en el futuro. En primer lugar, yo destacaría o recomendaría a aquellas entidades que van a ser encargadas de gestionar esos contratos, que empiecen organizando cómo van a disponer sus recursos, tanto personales como materiales, y que evalúen si son suficientes para la cantidad de fondos y de proyectos que van a tener que tramitar o si necesitan ayuda externa, ¿vale? En este sentido, yo creo que para la gestión de estos fondos es necesaria una especialización de esos recursos, para lo cual va a resultar imprescindible que esos recursos sean formados específicamente en las normas aplicables a la gestión de estos proyectos. Y siendo proyectos europeos, considero de vital importancia que los técnicos y los responsables de contratación se formen específicamente en la justificación de los fondos europeos. Y ello porque va a resultar vital utilizar adecuadamente esos fondos, que sean gastos elegibles los que se contraigan y que luego se ejecuten realmente. Las consecuencias de no ajustarse a estas reglas pues, son conocidas ya en el marco
de otros fondos europeos, ¿no? Son la descertificación. Y sería una pena que allá por el año 2026 nos eliminaran algunos gastos realizados por no cumplir los requisitos y la norma que se hayan establecido, ¿no? Sería una pérdida de oportunidad, una pérdida de recursos y tendríamos que hacer frente a esas cantidades con nuestros propios presupuestos. Puesto que, en otro orden de cosas, puesto que estos proyectos se vienen a sumar a la actividad cotidiana y ordinaria de las administraciones públicas, pues habrá que ver si es necesario montar algún tipo de oficinas especializadas para la gestión de los proyectos y ver si con el personal que contamos resulta suficiente o necesitamos echar mano de la iniciativa privada y contratar oficinas técnicas externas que nos ayuden en la tramitación de esos procedimientos y en el desarrollo de los mismos y en el control de la ejecución de los proyectos. En relación con la preparación de los expedientes de contratación, pues yo creo que no está de más recordar algunas de las herramientas que ya ofrece la Ley de Contratos del Sector Público y que nos pueden ayudar a ganar tiempo, ¿no?, en la preparación de esos expedientes. Yo he destacado algunas, en particular la formulación de convenios para acordar la contratación conjunta de proyectos. Vamos a ver cómo varias administraciones presentan proyectos idénticos o muy similares y lo que no tiene sentido en ese caso es que se tramiten 3, 4 o 5 procedimientos para contratar lo mismo. Quizás es mucho más eficiente que haya una contratación conjunta de esos proyectos acordado a través del pertinente convenio interadministrativo y ganamos de esa manera una mayor eficiencia en la tramitación de los procedimientos de adjudicación. Estamos ahora precisamente en el tiempo de que el Estado y las comunidades autónomas hablen entre sí para ver dónde hay convergencia de intereses y que los proyectos puedan, en su caso, tramitarse de manera conjunta, haciendo uso de esa posibilidad de contratación conjunta. En cuanto a la preparación de los contratos, hay algunas medidas que considero que son muy útiles para preparar a los gestores, pero también para preparar al mercado, a los operadores económicos que van a concurrir a esos procedimientos, ¿vale? Hay que anticiparles, hay que decirles qué procedimientos, qué proyectos se van a poner encima de la mesa para que se preparen, para que vayan presentando sus mejores ofertas. Y en este sentido, pues los anuncios de programación de contratos, ahora que estamos a final de año y sería un instrumento que permitiría al mercado tener conocimiento de qué contratos de los que van a ser sometidos a la elección para su financiación con cargo a los fondos Next Generation, pues sería un instrumento óptimo para difundir esa voluntad de contratación. Y además, el hecho de que se incluya ahí, como el caso del instrumento que veremos a continuación, tampoco condiciona a las administraciones públicas a la celebración del contrato. En el mismo sentido, los anuncios de información previa a los que se refiere el artículo 134, pues también tienen la misma finalidad, ¿no? Anticipar al mercado una voluntad de contratación de un determinado proyecto para que el mercado se prepare para presentar sus mejores ofertas para esa oportunidad. Claro. Esto tiene que ver con los plazos de presentación de ofertas que luego se van a establecer en las oportunas licitaciones que van a ser muy breves. La idea es que el mercado tenga no solamente el plazo de presentación de ofertas para configurar esas ofertas, sino que se le anticipe y pueda trabajar en las ofertas y con mayor tiempo se supone que tendremos mejores ofertas en esos procedimientos. Y además nos aprovecharemos de la regla que establece
los preceptos que regulan el procedimiento abierto, el procedimiento negociado, de que cuando se ha publicado un anuncio de información previa, pues posteriormente podemos reducir el plazo de presentación de ofertas. También en este tiempo, mientras llega la elección definitiva de los proyectos y la transferencia de fondos, es el momento de realizar consultas preliminares al mercado, someter a la validación del mercado aquellos proyectos que nosotros, que las administraciones públicas, estén interesadas en licitar con cargo a estos fondos. ¿De acuerdo? Es un instrumento muy útil para validar el interés y la acogida que va a tener en el mercado el lanzamiento de este proyecto. Incluso es una oportunidad estupenda para seguir mejorando nuestro proyecto, incorporando las mejores soluciones disponibles en el mercado que van a comunicar cuando concurran a estas consultas las empresas, los operadores económicos que participan en el mismo. También es el momento de aprovechar para adaptar y simplificar los instrumentos que constituyen las leyes del contrato, ¿no? Los pliegos tipo. Ya hemos visto que el Real Decreto Ley, la propuesta de Real Decreto Ley, aboga por este instrumento que habrá que adaptar con las reglas que resulten de aplicación a estos procedimientos. Muchas administraciones públicas tienen ya esos pliegos tipo, pero tendrán que adaptarlos específicamente para estos proyectos. Pues bueno, es el momento de empezar a hacer ese trabajo para que estén disponibles el día en que comuniquen a una administración que ya puede licitar un determinado proyecto. Y luego una cuestión muy importante, que es el pasar de las fichas de proyecto que muchas administraciones han elaborado, han presentado al Ministerio, incluso el Gobierno ha trasladado a Europa, que enuncian o avanzan la idea de proyecto, pero luego, claro, a la hora de montar una licitación, esa ficha, ese avance de proyecto, tiene que ser trasladado a un pliego de prescripciones técnicas. Pues bueno, utilicemos este periodo de impasse todavía para avanzar en la redacción de esos pliegos de prescripciones técnicas. Y ya para terminar, y antes de dar paso a las preguntas que seguro que surgen al hilo de las intervenciones tanto de Camino como mía, llamar la atención sobre la interesantísima e importante oportunidad que suponen estos fondos Next Generation para promover la innovación empresarial. Yo creo que es la hora de la compra pública de innovación, un instrumento pues que ya tenemos presente en nuestro ordenamiento jurídico contractual, sus herramientas desde hace ya algún tiempo, pero que no termina de explotar y no termina de eclosionar y ser aprovechado todo su potencial. Recuerdo que la Directiva Europea de Contratos Públicos establece en uno de sus considerandos un mandato de utilización estratégica de la contratación pública para promover la innovación empresarial, utilizar los contratos públicos para promover la innovación empresarial, comprando innovación. Y que ese mensaje de orientación de la contratación pública hacia la innovación está presente de manera permanente. Me remito a la comunicación de la Comisión lanzada hace unos meses en plena ola de pandemia, cuando abogaba por utilizar soluciones o comprar soluciones alternativas e innovadoras para hacer frente a las necesidades manifestadas con ocasión de la pandemia del COVID-19. Innovación, innovación, innovación. Es hora de la innovación y los fondos Next Generation son una oportunidad excelente para promover esa innovación porque están perfectamente alineados con esa finalidad de transformación que se persigue. Y en este sentido, podemos empezar a pensar en planificar
durante los primeros años, durante a lo mejor 21 y 22, planificar compras precomerciales de servicios de investigación y desarrollo cuyos resultados pueden ser adquiridos en la última anualidad, pueden comprometerse en el 2023. Recuerdo además que el régimen jurídico de estas operaciones precomerciales de compra de servicios de investigación y de innovación está además fuera, al margen, excluida de la normativa de contratación pública, lo cual puede facilitar la puesta en marcha de estos procedimientos. O podemos aprovechar estos fondos también para plantear con el sector privado procedimientos que se incorporaron con ocasión de la última reforma de la ley de contratos, procedimientos de asociación para la innovación que todavía están muy poco explotados en nuestra práctica contractual, ¿no? Procedimientos en los que sector público y sector privado colaboran para el desarrollo de soluciones innovadoras y dentro del mismo procedimiento la administración o las administraciones participantes compran los resultados innovadores actuando como prescriptores de esas soluciones innovadoras y facilitando y promoviendo, por tanto, la innovación empresarial. Desde Zabala ya estamos colaborando con algunas administraciones públicas a canalizar sus proyectos, los que han presentado para ser financiados con arreglo a los fondos Next Generation, en canalizarlos a través de instrumentos como estos, ¿no? Para promover la compra pública de innovación. Y seguro que estamos encantados de hacerlo con muchas otras administraciones que se quieran sumar a ello. Esto es lo que os quería contar y creo que ahora está previsto que hagamos un poco de debate y respondamos algunas preguntas. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la ponencia. Tengo recopiladas las preguntas que nos han ido haciendo las asistentes a lo largo de todo el webinar, entonces, si os parece bien, os voy a ir preguntando. En primer lugar, nos consultaban, y esta es una pregunta abierta para todos los ponentes, ¿cuál es vuestra opinión sobre la baja absorción de fondos de España? ¿Y cuáles son vuestras expectativas para esta nueva herramienta y en general para el periodo 21-27? Bueno, igual empiezo yo medio segundo. Bueno, pues es un problema, es un riesgo. O sea, está claro, esto es oportunidad y reto. Yo creo que todo está detectado. O sea, está detectado. Además, España tenemos quizá malas experiencias, ¿no? En ese sentido, con lo cual está detectado. Creo que se van dando los pasos, pues uno, por ejemplo, es este avance de presupuesto en los presupuestos del 2021. No estamos esperando a que nos lo den, con lo cual estaríamos perdiendo casi un año. Otro es toda la información que ha transmitido ahora Miguel Ángel, es otro paso. Se están desarrollando nuevas herramientas, nuevos modelos de gestión, se está trabajando desde ya en los proyectos. Bueno, pues yo solo podré decir que es una realidad, que es un riesgo, que está detectado, que eso sí es importante, que se están dando pasos y que bueno, que tenemos 3 años y que habrá que evaluar a final del 21 que hemos hecho bien, que hemos hecho mal y tendremos 2 de reacción. No sé si Guillermo, Miguel Ángel, queréis aportar algo, si no, paso a la siguiente pregunta. Yo creo que la contestación Las expectativas, sí, las expectativas yo creo que en estos momentos tienen que ser altas, ¿no? Y con esas expectativas articular todos los mecanismos, todos los instrumentos que nos permitan obtener niveles más elevados de ejecución de fondos que los que tenemos ahora, ¿vale? Y en ese sentido, yo creo que la articulación de medidas como las que se proponen en el Real Decreto Ley, junto con otras que seguro que vamos a ver
que establecen las comunidades autónomas, porque están muy interesadas también en la mayor ejecución posible de los fondos, vamos a ver cómo contribuyen a esa mejor absorción de fondos europeos. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta en principio iría para Camino. Nos consultan acerca de Next Generation si los ayuntamientos y diputaciones firman convenios marco con el Estado. Camino, no te oímos. Creo perdón. Que en principio no, en principio en el Real Decreto Ley indica que se van a hacer convenios con las comunidades autónomas. Eso es lo que se indica. Realmente como está todo en proceso de elaboración y de diseño, pero la realidad en este momento, teniendo en cuenta las respuestas a preguntas frecuentes y teniendo en cuenta el borrador del Decreto Ley, parece que los convenios serán ministerios con comunidades autónomas. Muy bien. Otra pregunta que nos llega de los asistentes es si podríais aclarar cuáles son las temáticas candidatas para que se organice un PERTE en torno a ellas. Bueno, el instrumento de los PERTES aparece ex novo, lo hemos conocido el lunes, cuando se empezó a filtrar el documento del Real Decreto Ley. Y como ya he dicho, hay un precepto dedicado a este instrumento y se remite a un desarrollo reglamentario que está todavía pendiente, ¿no? Y será ese Real Decreto de desarrollo, ese desarrollo reglamentario, el que fije cuestiones como esta, ¿no? El ámbito objetivo, el ámbito subjetivo, cómo se selecciona a los sujetos. Estamos todavía en un periodo de incertidumbre, ¿no? Ni siquiera es seguro que ese instrumento, los PERTES, llegue a la versión definitiva de la norma, ¿no? Nos ha llamado la atención como instrumento para canalizar la colaboración público-privada, pero todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a articular. Están saliendo estos días por parte de los ministerios unas solicitudes de manifestaciones de interés en determinados ámbitos. Da a entender, en esos ámbitos yo creo que en muchos casos no hay una convocatoria ya en años anteriores en los que se pueda ya encajar determinado proyecto. Da a entender que los ministerios están, ayer por ejemplo, se planteó una para buscar proyectos realizados por empresas en municipios menores de 5.000 habitantes y que favorecieran el repoblamiento, la dinamización de los entornos rurales, etcétera, etcétera, ¿no? Dijeron, oye, contarnos posibles proyectos, ¿no? Claro, si tuvieran que sacar una convocatoria para estos proyectos, los plazos que tiene habitualmente la aprobación de una convocatoria se comerían en el 2021, porque hay que superar unos trámites internos dentro de la administración que convoca y luego a su vez hay que mandarlo a Europa para que Europa dictamine que esa convocatoria cumple la legalidad vigente y se perdería mucho el tiempo. O sea que es posible que en estos ámbitos en los que se están planteando manifestaciones de interés sea donde después se instrumenten los PERTES, ¿no? Eso puede ser la pista, las sucesivas solicitudes de manifestaciones de interés en determinados ámbitos que puede dar una idea de dónde puede haber PERTES. No sé qué opinas tú, Camino. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque un tema clave es que hay que, digamos, es la claridad, ¿no? Con lo cual, PERTE va a ser un instrumento nuevo en proceso de definición, como dice Miguel Ángel, pero no tiene que ser un proceso oscuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que en todos aquellos ámbitos en los que haya expresiones de interés, ese conocimiento va a ser la base para poder definir después grandes proyectos estratégicos tractores, los PERTES. Muy bien. Creo que tenemos tiempo, voy a hacer igual un par de preguntas más y
Y veo, hay muchísimas preguntas, algunas muy concretas. Me adelanto a decir que, bueno, enviaremos luego la información y, por supuesto, pues nos pondremos en contacto para responder preguntas más concretas y todas las dudas que tengáis, digo, porque veréis que algunas se quedan sin responder, que no penséis que, que no las vamos a ver. Entonces, nos consultan acerca del riesgo. Esta sería Miguel Ángel, una pregunta sobre la compra pública e innovación. ¿Cómo se gestiona el fracaso de una iniciativa propuesta por parte de una entidad privada que no alcanzando los objetivos deseados? ¿Es consciente la Comisión de la probabilidad de fracaso de una iniciativa? A ver, los procesos de innovación están sometidos a una incertidumbre natural en su finalización. La Comisión Europea, que ha intentado promover la compra pública de innovación en repetidas ocasiones, ha fallado en algunos de los proyectos que ha promovido directamente. Y lejos de ser abandonados, algunos de ellos han obtenido una segunda convocatoria para insistir en el camino. En algunos casos, los resultados no habían llegado pues, por falta de tiempo, porque era más necesario, porque las tecnologías en algunos casos no estaban suficientemente maduras, pero el riesgo en todos los procesos de innovación es una circunstancia inherente, y fallar en la obtención de resultados en procedimientos de compra pública de innovación no es equivalente a un uso inadecuado de los fondos. En ese sentido, que todo el mundo esté tranquilo porque no va a haber esa interpretación. Todo lo contrario, es necesario invertir fondos para promover la innovación, y a veces las innovaciones salen y otras veces no salen. Pero eso no afecta al mecanismo ni supone, insisto, una utilización inadecuada de los fondos públicos. Muy bien. Y para concluir, ¿os parece? Es una pregunta acerca de los fondos de Next Generation Camino. Nos preguntan si consideráis que las organizaciones como asociaciones empresariales podrían presentar propuestas con proyectos o programas para apoyar la transformación de un sector. Sí, por supuesto. O sea, cuando hablábamos, por ejemplo, de estos proyectos PERTE, en mi opinión, puede que proyectos sectoriales tengan una vía por ahí, eso por un lado. Y después, por supuesto, va a haber, la herramienta va a ser siempre o esta de cooperación público-privada o convocatorias, ¿vale? Esas van a ser las dos líneas. Entonces, si una asociación puede presentar proyectos a convocatorias, por supuesto, habrá que buscar aquellas que sean más adecuadas. Muy bien. Creo que hemos llegado ya al límite de nuestro tiempo. Bueno, por mi parte, repetir que contestaremos a todas las preguntas y os podéis poner en contacto a través de las vías que os hemos puesto en las presentaciones. Os enviaremos el vídeo del webinar y la presentación con nuestros contactos para que nos podáis hacer las preguntas. Y en casos concretos de cómo organizar con Zabala, también os explicaremos más en detalle poniéndonos en contacto con vosotros. Y bueno, procedo, os doy paso a Guillermo Camino y Miguel Ángel para que se despidan. Muchas gracias. Un placer compartir la mañana con vosotros. Gracias. Muchas gracias.